Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de Alama ESG Consulting, donde continuamos trayendo mensajes enfocados en sostenibilidad y cambio climático, principalmente con los 3 pilares o criterios que se están incorporando en este momento a nivel mundial: ambiente, social y gobernanza, lo que nos lleva hacia un proceso económico a través del cual podamos demostrar no solamente el compromiso, sino la responsabilidad que tenemos en estos momentos de incursionar y de comprometernos con el planeta. Hoy me siento sumamente emocionado, tengo una invitada de lujo y es que me acompaña Melissa Aldi Muñoz. Bienvenida, Melissa. Muchas gracias. Buenas tardes. Perdón, Melissa, pero es que quiero en primera instancia hacer lectura porque me voy a permitir leer el currículum que incluye no solamente la amplia experiencia que tienes en el tema educativo y de formación profesional, sino también en el tema laboral. Melissa es arquitecta y asesora de sostenibilidad, es licenciada en arquitectura, máster en gestión de áreas protegidas y desarrollo ecorregional, presidenta de Aldi Eco, evaluadora y consultora experta de las normas RESET y EDGE, miembro de las comisiones de normalización y certificación INTE C170, RESET en el Instituto de Normas Técnicas, el INTECO, auditora de sistemas de gestión ambiental ISO 14001, gestión de calidad ISO 9001 y en carbono neutralidad ISO 14064. Es certificada en GRI, o sea, los informes de la Global Reporting Initiative para la elaboración de informes de sostenibilidad. Así es que, Melissa, bienvenida. Quiero para iniciar, no solamente que te presentes, sino que hables un poco de todo el proceso que has venido realizando a través de los años en estos temas que hoy son más importantes. Bueno, muchas gracias. Aldi Eco nace en primera instancia como una empresa de arquitectura, por supuesto, y desde mi tesis de graduación yo empecé a generar proyectos sostenibles, proyectos que tuvieran estrategias pasivas y las condiciones climáticas necesarias para que pudieran beneficiar al ambiente que los rodea. Después de esto, entré en el área de la certificación de proyectos con la norma nacional RESET que usted mencionaba y posteriormente con la EDGE, que es una norma internacional del IFC. Y por último, el último eje que desarrolla la empresa es la parte de gestión empresarial. Entonces, transformamos todo ese proceso que tienen las empresas para transformar sus productos o sus servicios en sostenibles. Antes de iniciar el programa, estábamos conversando sobre la imagen internacional que tiene Costa Rica como un país verde, como un país que promueve todo el desarrollo de sostenibilidad, con un enfoque como arquitecta, con un enfoque de los empresarios, tanto desarrolladores e incluso las personas que construyen sus viviendas. ¿Cómo podríamos interpretar? ¿Existe realmente ese compromiso de sostenibilidad o todavía hace falta mucho terreno para lograr los resultados esperados? Sí, todavía hace falta mucho terreno, porque como conversábamos, están las normas, están los medios para lograrlo, pero todavía no termina de calar en el interior de las personas el pedir que sus proyectos sean sostenibles, que sus empresas sean sostenibles. Ya cada vez está dándose un poquito más, pero todavía hace falta bastante. Y eso que tenemos las metas del plan de descarbonización, las metas de los objetivos de desarrollo sostenible, pero no, todavía sigue faltando bastante. Me parece que más que todo, educación por parte de la población en general. Podríamos decir, Melissa, que con tu experiencia profesional y con el quehacer a través de todos estos años, ¿seguimos hablando de un tema meramente económico o es un tema de conocimiento y de interés de entrar activamente en procesos sostenibles? Creo que van varias cosas de la mano. El tema económico creo que es el principal, porque cuando uno ofrece este producto de sostenibilidad, lo primero que preguntan es ¿qué gano con emplearlo? Entonces, ¿qué beneficios gano? Si hay algún descuento en Hacienda, si hay algún beneficio en las municipalidades, si hay alguna tasa preferencial en los bancos. Entonces, siempre el punto económico es el eje preferencial.
pero cada vez más a nivel internacional, y empieza ya a verse en Costa Rica, hay más personas que están interesadas en este tema ambiental y social. Entonces, por ejemplo, van al supermercado y ya no compran cualquier tipo de frijoles, sino que buscan algún frijol que tenga algún sello de Esencial Costa Rica, de 100% nacional, de carbono neutralidad. Entonces ya se empieza a ver un poquito más ese interés, hasta con la ropa. Ya ahora las personas empiezan a buscar ya no las marcas reconocidas, sino que la ropa venga de algún producto orgánico, de algún producto reciclado, y entonces, bueno, nos empieza a dar un poco más de oportunidad de entrarle a esas nuevas personas. Yo creo que es un tema de divulgación, es un tema de conocimiento, pero principalmente debemos enfocarnos en los gustos y preferencias de los consumidores actuales. Y es que las estadísticas demuestran de que efectivamente hay un cambio en la conducta del consumidor. Y por eso, y ya que estamos hablando de construcciones y de proyectos inmobiliarios sostenibles, pues debe ser también un indicativo para que las personas tomen esa decisión de ir buscando estos proyectos que efectivamente generen todos esos beneficios. Sí, y de hecho esto lo disparó el COVID, porque pasamos de estar la mayor parte de nuestro tiempo en las empresas a estar la mayor parte de nuestro tiempo en nuestros hogares. Y entonces ahí las personas empezaron a dar cuenta que muchas veces no tenían una buena iluminación o que no tenían ventilación natural y pasaban encerrados respirando el propio aire todo el día, que no tenían vistas, que no tenían acceso a ver verde. Empezaron a comprar los viveros, yo creo que se les disparó el negocio porque todo el mundo empezó a comprar matas para poner en los balcones, en la parte de adentro, como por lo menos para poder tener un poco más contacto con el exterior. Y cuando un proyecto se certifica o se diseña como sostenible desde el inicio, involucra todo esto, involucra la luz, involucra el aire, involucra la vegetación y entre muchas otras cosas, ¿verdad?, que los empieza a hacer más atractivos. Entonces, desde pandemia las personas empezaron a buscarlo, definitivamente, empezaron a buscar ese cambio. De hecho, se empiezan a llamar edificaciones saludables. Y es que el COVID o la pandemia, si bien es cierto, vino a ser una afectación mundial en temas de la salud, aceleró otros procesos, tal como lo estás diciendo, Melissa, y es que parte de lo que hemos observado también es que a partir de la pandemia se empieza a hablar también más de temas sostenibles. Sí. Se empiezan a definir a nivel mundial una serie de condiciones que van en procura de mejorar el planeta en que estamos viviendo. Y es que en Alama ESG Consulting, que es otro de los temas importantes y que ha permitido que desarrollemos todas estas estrategias, nos unimos profesionales en contabilidad, en finanzas, en administración, en temas tributarios, y decimos que no solamente vamos a poner a disposición de los temas de sostenibilidad todo el aprendizaje y la experiencia que tenemos en este tema, sino que también nos convierte en personas comprometidas con el medio ambiente. O sea, ya no vamos a hablar únicamente de los criterios que se utilizaban anteriormente de ambiente y social, sino que incorporamos el tema de gobernanza para poder desarrollar el valor empresarial integral. Y es que con la definición de las normas NIF S1 y NIF S2, que si bien es cierto el proceso de revisión finalizó el 29 de julio del año 2022 y que ha habido todo un proceso de revisión porque se recibieron más de 1.300 respuestas en relación con ese documento original que se había planteado, en la reunión del 16 de febrero que se efectuó en Montreal, Canadá, donde el IFRS y el ESB toman la decisión de que estas normas entren en vigencia a partir de enero 2024. ¿De qué estamos hablando, Melissa? De que tradicionalmente la contabilidad se ha encargado de cuantificar los resultados de las organizaciones. O sea, somos nosotros a través de los estados financieros los que vamos a indicar cuál es el resultado de operación de las organizaciones. A partir de la inclusión de estas normas que van a ser obligatorias a partir de enero del próximo año, estamos obligados a preparar informes de sostenibilidad. Y es que estos informes no tienen que ser únicamente administrativos, como ha venido ocurriendo anteriormente, sino que tienen que cuantificar el impacto de las organizaciones, el compromiso ambiental y las decisiones que están tomando, guiados principalmente con 3 objetivos: ambiente, social y gobernanza. Entonces, Melissa, ahora sí nos encontramos en una condición que creo yo
va a impulsar muchísimo más ese trabajo que venimos haciendo. Definitivamente, porque las organizaciones, una vez que ya conocen el tema y tienen algún grado de interés en empezar a emplearlo en su empresa, lo primero que preguntan, como hablábamos hace un rato, es en la parte económica. Pero no solo eso, sino que tienen un desorden, por decirlo de alguna forma, en la parte administrativa que no les permite cuantificar. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando uno entra a hacer este tipo de asesorías en la empresa es ordenarles la casa y empezar a decirles cuál es la información que tienen que ir llevándola y cómo. Entonces, con estas normas y con el trabajo que usted realiza, definitivamente se les va a facilitar muchísimo y van a tener un poco más de interés entonces de empezar a desarrollar toda la parte ambiental, porque ya tienen una gran parte adelantada. Y es que con la unión de profesionales y de organizaciones como Aldieco y Alama y SG Consulting, lo que van a tener es justamente esa asesoría. Así es que los invitamos a que se contacten con nosotros a través de la información que está apareciendo en los cintillos, que nos llamen, que hablemos, porque podemos llevarles, como decía Melissa, capacitación, organización, pero principalmente interpretación, que yo creo que ahí es donde hace falta mayor apertura, porque normalmente lo que decimos son más regulaciones, más normas, más pagos, pero es importante que tengamos claro que van a venir oportunidades, y más adelante vamos a referirnos a algunas de ellas, pero principalmente que nos enfoquemos en primera instancia en lo que se denomina economía circular, y aparte de eso, que les insistimos constantemente, revisen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible pronunciados por la ONU, que fueron establecidos en la reunión allá en París en el 2015 y que están incluidos en la Agenda 2030. Ahí es donde vamos a empezar a hablar exactamente en el mismo idioma. Sí, con el acompañamiento que nosotros brindamos, precisamente se va revisando todas las operaciones de las empresas y todos los puntos claves que ya ellos tienen, que tienen siempre muchas cosas interesantes que hacen, pero que no las conocen y no las están llevando a la luz, y con ese acompañamiento vemos con cuáles vamos amarrando los objetivos de desarrollo sostenible, el plan de descarbonización de Costa Rica, y bueno, en fin, muchísimas cosas que se van agarrando para desarrollar unos informes ambientales de mucho interés para todo el público y para ir capturando estos clientes que estábamos conversando, que cada vez están más interesados en nuestros productos. Y que nos va a permitir una mejora a nivel país. Correcto. A todas las personas, a los ciudadanos, a los residentes de Costa Rica, pero principalmente esa imagen que hemos transmitido al mundo a través del tiempo de Costa Rica como un país que respeta la naturaleza, y por eso un porcentaje muy alto de nuestro territorio son reservas nacionales. Tenemos una biodiversidad sumamente importante, justamente obedeciendo a esas políticas. Sin embargo, es importante, Melissa, que se una el sector público y el sector privado. Claro. Y todas las organizaciones que tradicionalmente han trabajado en temas de sostenibilidad para asegurar de que llevemos esa línea en una condición que no solamente sea la apropiada, sino que logremos esos resultados que estamos esperando. Y es que cuando hablamos, por eso me llamó muchísimo la atención cuando hicimos la invitación para que participaras con nosotros, principalmente porque ahora se habla de ciudades sostenibles, se habla del desarrollo y de la disminución en consumo eléctrico, en consumo de agua, plantas de tratamientos, si estamos desarrollándonos en proyectos que sean seguros y que no vayamos a tener ninguna situación a futuro que afecte no solamente la flora o la fauna, sino también como lo que ocurrió recientemente en Punta Leona, donde hay deslices de tierra y otras condiciones que afectan no solamente las inversiones, y ahí volvemos nuevamente a un tema económico, sino también todo el proyecto y todas las condiciones de desarrollo en ambiente, en coordinación con el desarrollo de la flora y la fauna. Y es que esos son los beneficios que se obtienen al diseñar un proyecto sostenible desde el inicio. Desde el día 1 que la persona se muda de esa casa, ya está generando ahorros en agua y ahorros en energía. Que bueno, en agua, en Costa Rica el agua es bastante barata y tal vez no se va a notar tanto, pero en energía, que es tan cara, es un porcentaje bastante alto en ahorro de energía.
Además vamos a tener edificaciones saludables, que era lo que estábamos conversando, donde vamos a tener el ingreso de iluminación y de ventilación que está científicamente comprobado que mejora no solamente la salud, sino también la concentración. Cuando se trata de una empresa, la productividad de los empleados se ve totalmente beneficiada con este tipo de cosas. Y a partir de ahí, a la hora de vender ese producto como sostenible, es que los desarrolladores o las empresas también empiezan a generar beneficios. Y es que cuando lo vemos de manera integral, podemos encontrar todas esas ventajas. Por eso me encanta cuando hablamos acá de pilares, proyectos inmobiliarios y ciudades sostenibles. Y usted se refiere a 8 puntos específicos: sostenibilidad, compromiso, equilibrio, salud, ambiente, innovación, conciencia y satisfacción. Sí, conciencia para mí es uno de los puntos claves, porque se tiene que tener esa conciencia desde uno como individuo para luego poderla ir poniendo en práctica en todas las actividades que realizamos en la vida. Entonces, si somos conscientes como individuos, podemos llevar esa conciencia a nuestras empresas y podemos llevar esa conciencia a nuestras familias y podemos a partir de ahí ir propagando conciencia ambiental por el mundo. Tradicionalmente, y de acuerdo con lo que conversábamos antes del programa, Melissa, usted ha desarrollado a través de sus proyectos 2 de los criterios a los cuales nos estamos refiriendo hoy. Hablamos de ambiente, de social y de gobernanza. Hablemos un poco sobre sobre el tema ambiental y sobre el tema social, para luego incluirnos un poco más en no solamente el tema económico, sino también en todos esos beneficios organizacionales que podemos encontrar. Ok, un diseño de cualquier edificación que tenga ese pilar del ambiente, lo que refiere es a que tiene estrategias pasivas, las llamamos nosotros como arquitectos, que son estrategias que vienen del ambiente y que no tienen ningún costo incremental. No es tecnología que se le está imponiendo a la edificación para que tenga una temperatura confortable, sino que es una estrategia, las ventanas ubicadas en el lugar donde tienen que estar, las aperturas ubicadas donde tienen que ser, y de ese modo logramos un confort interno a punta de estrategias pasivas sin costo adicional. Pero además involucra la parte ambiental. En esta norma, RESET que mencionaba, hay todo un capítulo que se trata de paisajismo, que incorpora la vegetación nativa. Entonces, en Costa Rica hay un mapeo de zonas de vida. Entonces, cuando se va a desarrollar un proyecto, lo primero que se hace es ubicar en cuál zona se encuentra y a partir de ahí se buscan las plantas que son específicas para esa zona. Y entonces, conforme se van sembrando las plantas específicas, se van regenerando los ecosistemas. Y a partir de ahí se pueden empezar a traer las especies de abejas, las especies de aves y hasta fauna un poco más grande que ya se estaba empezando a alejar porque ya no tenía nada que comer, porque ya no tenía dónde refugiarse, y entonces se hace un ecosistema lindísimo en la parte ambiental. En la parte social se pide que se traigan productos nacionales en lugar de traer productos de afuera. Primero que baja la huella de carbono, pero además beneficiamos a las empresas que están acá en la localidad. Y la localidad no es solo lo que está alrededor del proyecto, porque Costa Rica es tan pequeñito que perfectamente se puede comprar en todo el país e igual se está beneficiando a la economía local. Se pide que se utilicen trabajadores locales, entonces con eso también se refuerza la economía y se hacen programas, estudios de... estudios sociológicos para saber qué es lo que la comunidad está requiriendo y cómo ese proyecto le puede aportar. Entonces se van haciendo todo un tejido de cosas súper importantes para desarrollar esos 2 temas. Es interesante, y vieras que la semana pasada tuve la oportunidad de visitar Expo Construcción. En primera instancia, para llevar un mensaje de Alama SG Consulting a los desarrolladores y a todas las empresas que participan, porque ahí te encuentras desde maquinaria de construcción, equipo de trabajo pesado, materiales, desarrolladores, instituciones bancarias. O sea, hay dentro de ese recinto una cantidad importante de empresas tratando de llevar un mensaje claro y directo a los desarrolladores o a las personas que quieren adquirir una propiedad o una residencia, de cumplir una serie de condiciones. Ahora, ¿qué tan real es? Porque cuando uno llega y se aproxima y les dice que está desarrollando temas de sostenibilidad,
todos los proyectos son sostenibles, pero ¿es una realidad en Costa Rica o es un tema dentro de lo que hemos venido desarrollando en Alama? Hemos visto lo que los norteamericanos llaman greenwashing, y entonces es decir que sí a algo que se está haciendo a medias o que solamente se está tratando de incluir dentro de una imagen algo que no es cierto. ¿Cómo podríamos mencionarlos y referirlo directamente aquí a Costa Rica y acercarnos a todos esos desarrolladores para decirles, ¿estás o no estás dentro del programa, dentro del proyecto, dentro de la iniciativa o del compromiso? Bueno, con la parte financiera, durante muchos años nosotros como arquitectos sostenibles tratamos de vender la idea de que si el proyecto realmente era sostenible, podía ir al banco y encontrar una mejor tasa de interés. Pero luego nos dimos cuenta que eso no existía, que realmente no tenían una mejor tasa de interés y que habían otros productos bancarios que tenían una mejor. Sin embargo, sí hay otros beneficios, por ejemplo, en las municipalidades, donde sí le dan al desarrollador más cantidad de pisos o más densidad o este tipo de cosas que le despiertan un poco más el interés cuando certifica un proyecto. Y a la persona como tal, sí he visto que hay beneficios cuando se van a poner paneles solares o cuando se quiere desarrollar uno propiamente un proyecto sostenible como para impulsar una empresa, pero no para el diseño. Y por otro lado, cuando hablábamos del tema de qué beneficios trae para el desarrollador, a la hora de ir a buscarlos en la parte bancaria, no lo hay. Cuando empieza con la parte de mercadeo a vendérselo a los clientes, ahí es donde puede encontrar también el beneficio de que los clientes sí lo van a querer adquirir al mencionar todos estos temas de ahorros que los clientes van a tener y de los beneficios del edificio saludable y este tipo de cuestiones. Bueno, yo creo que aquí, tanto para Aldi como para Alama, tenemos una oportunidad sumamente fuerte e importante para acercarnos no solamente a un sector que se está reactivando nuevamente, que tiene un potencial enorme y que en algunos momentos, principalmente en épocas de pandemia, fue uno de los instrumentos más utilizados por el gobierno para generar empleo. Así es que pues hay que continuar trabajando, pero me gustaría incluso saber de algunos proyectos que has desarrollado, de algunas consultorías específicas, para ver de qué manera podemos insertar, porque ahora decías, nosotros los arquitectos sostenibles, y esto es un tema que se está manejando ahora con mucha regularidad en el tema de arquitectura, o es un tema de especialización que adquieren algunos y no un compromiso tan amplio como debería darse? Bueno, es una especialización que adquirimos algunos, y estos que hemos adquirido ese compromiso, tratamos de llegar a la banca, tratamos de llegar a las instituciones públicas, tratamos de llegar a la municipalidad y tratamos de llegar a las universidades. Y perdón que te interrumpa, cuando hablas de tratamos, ¿ese es un proceso que realizan directamente ustedes como profesionales o hay algún soporte a través del Colegio de Ingenieros y Arquitectos que les ayude a trabajar en esa línea? No, lo trabajamos independiente. Lo que hemos hecho es que nos hemos como agrupado nosotros mismos como para darle un poco más de fortaleza. La norma sí tiene una comisión directamente en el colegio, la norma RECET directamente en el Colegio Federado, para temas de mercadeo y para temas que le puedan surgir importantes, pero ya para ir a tocar puertas, somos esta agrupación o nosotros individuales como empresa, que hemos ido a tocar las puertas tratando de conseguir mejores beneficios para nuestros clientes, para podérselos trasladar a ellos o trasladárselas a las empresas a las que le hacemos la asesoría en sostenibilidad. Bueno, importante para que a partir de este momento se comuniquen con nosotros y que con la unión tanto de Aldi en todo el proceso de desarrollo de los proyectos sostenibles y la participación de Alama en la definición de presupuestos y de estrategias económicas y financieras puedan observar todos los beneficios que se pueden obtener. De hecho, es importante que si nos están viendo alguien que tenga algún producto sostenible, que nos escriba, porque muchas veces nos pasa que tanto los clientes en la parte de diseño como en la parte de gestión empresarial buscan, por ejemplo, que quieren cambiar las resmas de papel normal por resmas de papel reciclado. ¿Y a dónde conseguimos las resmas de papel reciclado? Y hay que empezar a buscarlas por todo lado porque no tenemos ni idea. Entonces, poder levantar ese directorio de este tipo de productos sería importantísimo. Y viene también a enfocarse en un tema que hemos estado conversando desde el inicio, y es que esto es un encadenamiento. Y al final,
la participación de todas estas empresas que tienen de una u otra manera compromisos sostenibles, lo que van es a generar esas condiciones que permitan el desarrollo y estrategias económicas y financieras que vayan a potenciar cada proyecto. De hecho, hoy en la mañana tenía un par de reuniones con 2 municipalidades y hablábamos justamente de esto, de la importancia de los encadenamientos a partir de los gobiernos locales, que son los que de alguna manera deben influir en cada uno de los proyectos que se están desarrollando dentro de su territorio, como también del incentivo de las empresas, de las personas, de todos los habitantes, a que trabajemos temas sostenibles. Bueno, yo a final del año pasado y a principio de también me reuní con unas municipalidades para que ellos trataran de integrar en sus planes reguladores los temas de sostenibilidad, porque ya los tienen integrados. O sea, muchos planes reguladores hablan de temas ambientales. El tema es cómo el personal de la municipalidad, que no tiene ningún conocimiento técnico en este tema, sabe interpretar los proyectos para saber si los proyectos, si realmente están cumpliendo con como ese checklist que debería de cumplir. Y ahí es donde se vuelve importante la certificación, o por lo menos esta guía de contratar a un profesional con conocimiento en el tema para poder desarrollar el proyecto como debe ser. Vieres qué interesante, Melissa, porque el contacto que hemos tenido en estos primeros meses del año con las municipalidades nos ha demostrado que sí existen actualmente o que están contratando responsables para el Departamento de Sostenibilidad. De hecho le llaman así, Departamento de Sostenibilidad. Creo que hace falta un poco más de empoderamiento y un poco más de compromiso a nivel organizacional para realmente llevar a una realidad los proyectos que se están planteando. Y por eso el tercer criterio de lo que nos estamos refiriendo el día de hoy es de gobernanza. Entonces hablamos de ambiente, de social y de gobernanza. Y gobernanza es que desde las más altas esferas de las organizaciones, y si estamos hablando acá de municipalidades, desde los alcaldes, vengan todos esos criterios, esa información y ese conocimiento para que lo puedan trasladar a los diferentes mandos, principalmente a los departamentos de sostenibilidad, para que efectivamente haya un compromiso, una realidad, y que se pueda plantear en proyectos a todas las comunidades. Desde mi experiencia, si en los altos mandos no están comprometidos con el tema ambiental, no importa que los otros departamentos quieran ponerlo en práctica, porque cuesta muchísimo. Se lleva muchísimo trabajo de parte del personal. Otra buena experiencia que he tenido es que se organiza dentro de la empresa como un comité específico en el área de sostenibilidad que va permeando a todos los demás departamentos y que va llevando como la información que vemos con ese comité a todos los demás, pero ese comité está definitivamente guiado por los altos mandos. Es que si no viene en esa dirección, no solamente la credibilidad, sino que el compromiso no va a ser tan real. Hasta el presupuesto. Hasta el presupuesto. Sí. Y que siempre se van a necesitar recursos para todos estos proyectos. Principalmente cuando se está cambiando desde el inicio, porque que sea para cambiar un bombillo incandescente por un bombillo LED, se va a necesitar que afecte el presupuesto. Entonces, desde ahí, si no le dan permiso, no se puede avanzar. Y es que muchas veces, Melissa, son prácticas muy sencillas. Sí. Para empezar con esa cultura. Por lo general. Desde el proceso de tener los contenedores para clasificar los residuos, ya eso es un trabajo que estamos realizando para mejorar. Pero es impresionante cómo las personas no saben cómo utilizar esos contenedores. Por eso volvemos al principio, el tema de la capacitación es primordial en diferentes temas, porque es tan grande este tema de la sostenibilidad y cada uno de esos pilares que hemos mencionado, el de ambiente, el de social y el de económico, son tan grandes que se necesita asesoría en cada uno de ellos y capacitar al personal en cada uno de ellos. Y es que normalmente cuando se da un cambio, siempre hay una resistencia. Yo recuerdo cuando en los supermercados empezaron a decir, no hay bolsas plásticas. Uh-huh. ¿Y cuál era la reacción de nosotros? O sea, yo quiero mi bolsa, yo tengo que llevarme mi producto, yo no voy a pagar por una bolsa de otro material, ni voy a traerlo. ¿Qué sucede ahora? Ya nos hemos acostumbrado. Claro. Y es parte de ese proceso en el cual debemos incluirnos. Y es importante porque al final el compromiso, y lo decíamos ahora, en la medida en que lo veamos de manera integral, hay muchas empresas, organizaciones y personas que van a estar dispuestas a realizar ese cambio. Por eso es importante, y nosotros siempre lo transmitimos en Alama ISG Consulting, de que no solamente es el compromiso, la obligación y un costo económico, sino cuántos beneficios vamos a obtener.
Y creo que en este momento, pues para nosotros es sumamente importante que nos refiramos a algunos de esos beneficios porque estamos seguros que hay muchos más. Y estamos totalmente seguros que cuando estemos trabajando con ustedes y les estemos poniendo las condiciones para los desarrollos de sus proyectos, van a tener muchísima más claridad y van a tomar la decisión de entrar en estos procesos. Así es que vamos a empezar, Melissa, ¿qué te parece si hablamos un poco de lo que es reputación y credibilidad? Para mí ese es uno de los principales y la gente podría pensar que en qué le beneficia la sostenibilidad en su reputación, pero como hay que hacer toda una trazabilidad de todos los procesos que esa empresa desarrolla, ahí es donde uno se puede dar cuenta, primero que le va a optimizar esos procesos y ahí le va a permear en ahorros financieros, pero además le va a demostrar al público a través de esos procesos nuevos y a través de mostrarlos que está siendo una empresa responsable y eso definitivamente repercute en la reputación. Y aquí hablamos de beneficios desde lo que es mejorar las condiciones de fabricación o de producción, mejorar la imagen que se está proyectando ante sus clientes, ante sus proveedores, ante los acreedores, incluso ante los bancos, cuando están solicitando líneas de financiamiento. Entonces ya desde acá podemos estar hablando de beneficios concretos y directos para la organización. Hablamos de sostenibilidad del negocio. Ahí es donde entra la parte suya, definitivamente, porque mucha gente piensa que es súper costoso y que esto lo va a poder hacer en el transcurso de un año, en donde ya ponga en orden la casa, como digo yo, pero que después de eso, ¿qué pasa? ¿Cómo hago para que el negocio siga prosperando, aunque yo mantenga esos procesos? Y en realidad son cosas muy sencillas, y que si llevan ese orden y esa guía desde el inicio, lo van a lograr fácilmente. Y es que es progresivo. Porque cada vez que se va logrando una meta, por ejemplo, el día viernes estábamos conversando sobre los procesos para obtener bandera azul. Y entonces cuando vemos el formulario y todos los requisitos y empezamos a llenar todos esos datos, nos damos cuenta que hay muchos que son alcanzables. Y que más bien ya estamos pensando en esa trazabilidad para lo que sigue en el 2024 y en el 2025, porque ya vemos no solamente una condición de crecimiento, sino de un compromiso adicional. Y cuando hablamos de compromiso, nuevamente, desde las más altas esferas de la organización hasta cada uno de los funcionarios, cuando se sienten que son partícipes de estos procesos. Hablamos también de cumplimiento de leyes, reglamentos e iniciativas a nivel nacional e internacional. Y yo soy de los que creo que no debemos esperar a que haya una norma, principalmente cuando hablamos de sostenibilidad y lo vemos tan fuertemente en las noticias diarias y cuando observamos que los glaciares se están derritiendo y cuando vemos las tormentas y todas estas condiciones que se están dando diferenciados, cuando ahora decimos es que en Costa Rica que tenemos solamente 2 estaciones, la seca y la lluviosa, ahora no sabemos cuándo llueve y cuándo estamos de verano, cuándo está ventoso, o sea, todas estas condiciones obedecen a un cambio que hemos generado en nuestro planeta. Y es que muchas veces las organizaciones no saben que ellos realmente pueden influir en eso. Lo sienten como algo muy lejano, como algo muy externo, como algo que tiene que hacer el país o cada uno de los países a nivel mundial. No piensan que ellos desde su propia empresa o desde su propia casa en realidad podemos hacer una diferencia. Y es que ahí estamos hablando también de ventajas competitivas. Y es que si bien es cierto, en Costa Rica hablamos que el parque comercial está representado prácticamente por un 97% de pymes, porque esa pregunta me la hacían en una municipalidad, pero es que las pymes y el pequeño productor tienen que estar comprometido con temas sostenibles. Por supuesto que sí. Y vemos oportunidades, por ejemplo, ¿qué está sucediendo con el café de Costa Rica? Cuando demostramos que se utilizan procesos orgánicos, donde la calidad de esos productos va en crecimiento, estamos viajando a nuevos mercados. Tengo un cliente en finanzas que es un chino, un oriental, que está exportando café a China, cuando ha sido un mercado nuestro. Claro. Entonces, estas condiciones demuestran que las sanas prácticas y las condiciones generan no solamente beneficios para los productores, sino oportunidades de exportación. O sea, estamos hablando de nuevos negocios y de nuevas oportunidades. Yo tengo un dicho, bueno, de hecho es un dicho aquí,
corriente que dice que el que no enseña no vende, pero en este tema de la sostenibilidad es primordial, porque si yo no enseño que estoy haciendo las cosas bien, si no enseño, si no muestro, si no mercadeo de que estoy siendo sostenible, me pierdo de todas esas oportunidades. Por eso hay que abrir más la mente. Realmente en este momento hablamos mucho de emprendedores, hablamos de pymes, pero sí se pueden encontrar todas estas condiciones para mejorar ese producto que estamos sacando al mercado. Por supuesto. Hablamos también de motivación a los trabajadores y quiero ponerlo como ejemplo. Incluso la semana pasada reunimos al personal de la oficina porque estamos desarrollando una estrategia de sostenibilidad y es sumamente interesante ver cómo la gente se emociona por estos temas, cómo desea participar. Entonces sí hay una motivación diferente para poder atraer y mantener a los colaboradores de una manera asertiva en la organización. A una de las empresas a las que le estoy dando asesoría en sostenibilidad, lo que hicieron fue que todo lo que estábamos poniendo en práctica dentro de la empresa lo permearon a las casas de cada uno e hicieron concursos. Entonces, durante, no sé, un trimestre era el concurso de quién lograba reducir el porcentaje de basura que sacaba como basura que se lleva a la municipalidad y empezaba a sacarla como basura reciclada, digamos, ya como residuos separados a valorizar. Y el otro era de ahorro de energía, cuánto, poniendo en práctica las estrategias que habíamos llevado, cuánto lograban reducir el recibo de energía en el transcurso de esos meses. Entonces fue súper divertido porque no solo se involucraron los colaboradores de la empresa, sino que los familiares de ese colaborador en la casa. Es importante porque al final es un compromiso personal, sí, que lo vamos a trasladar en todas las actividades que realizamos. Quiero aclarar también de que actualmente ya nosotros no hablamos de basura. Ahora hablamos de residuos. Y es que dentro de los residuos que tradicionalmente nosotros tomamos, depositamos en los contenedores y lo llevamos al camión, nos encontramos varias cosas. Aproximadamente un 60% de esos residuos son orgánicos. O sea, que estamos lanzando para que los camiones recolectores se lleven a los botaderos y a los rellenos sanitarios una cantidad de material que podríamos darle usos diferentes a través de composteras o de otros procesos que podamos realizar en nuestras casas y principalmente motivados a través de la municipalidad. Y usted sabe que residuos orgánicos, si se ponen en una compostera, son menos contaminantes que si se llevan a un relleno sanitario, porque en un relleno sanitario ya compactado se transforman en metano y el metano es uno de los gases de efecto invernadero más, el mayor de los gases de efecto invernadero que está contaminando el planeta. Y no solamente eso, Vanessa, es que, Melissa, perdón, sí. No solamente eso material, sino también el transporte, esos contenedores que tienen que ir en búsqueda de ese relleno sanitario que algunos ya no están aquí en el área metropolitana, sino que están afuera, están consumiendo combustibles fósiles. Hay un desgaste de las llantas, del equipo, de las carreteras. O sea, sí hay dentro de todo este proceso una serie de condiciones que afectan muchísimo. Y por otro lado, ese otro 40% de residuos, nos vamos a encontrar una cantidad de materiales que pueden recuperarse. O sea, estamos botando dinero. Y además, ahora que hablábamos de la parte social, hay muchas empresas que se han dedicado a darle un nuevo valor a esos residuos y generan productos con ellos, que si no les abastecemos de producto, no pueden seguir generando. Entonces también es como hacer un bien a la comunidad, hacer un bien a esas empresas que se han tomado la tarea de reutilizar todo lo que nosotros hemos botado. Y es que en Costa Rica ya encontramos una cantidad importante de empresas que su materia prima es material de residuo. Sí. O sea, sí se puede activar económicamente, sí se pueden generar fuentes de empleo y sí podemos estar enfrente de generar estas oportunidades de desarrollo que permitan no solamente activar la economía, sino también generar fuentes para otras personas que tradicionalmente no encuentran empleo. Claro. Podemos hablar también de atracción de inversión y es que ya lo hemos visto no solamente a través de donaciones de empresas que vienen a invertir aquí a Costa Rica, sino dentro de Costa Rica, empresas, bancos, organizaciones que puedan invertir en empresas que están desarrollando estrategias de sostenibilidad. Esta empresa que se llama BlackRock, que es la gestora de fondos más grande a nivel internacional, en diciembre del 2020 lanzó una encuesta en donde
sus inversionistas dijeron que estaban dispuestos a invertir, creo que eran 4 billones de dólares, una cosa así impresionante, en empresas o productos o proyectos que fueran sostenibles. Y así como esa encuesta, hay muchas más, ¿verdad?, que dan el ejemplo de que realmente los inversionistas tienen el ojo puesto en este tipo de proyectos. Por eso reiteramos nuevamente la importancia de proyectos como Aldieco o como Alama ESG Consulting, que venimos específicamente trabajando sobre estas condiciones. Como nos ocurre siempre, el tiempo nos consume y uno quisiera seguir conversando. Sí queda planteada la oportunidad para que volvamos a conversar. Sin embargo, dentro de estos beneficios podemos mencionar rápidamente la oportunidad de tener clientes más leales o clientes que permanezcan a través del tiempo, el reconocimiento de la labor de la empresa por parte de los consumidores y la respuesta a la demanda por parte de los interesados. O sea, sí hay muchos beneficios, sí hay muchas condiciones. Reiteramos nuevamente que nos busquen, porque estamos totalmente seguros que podemos hacer alianzas y estrategias sumamente fuertes para con las empresas, y reiterar nuevamente que era parte de lo que conversábamos al inicio de la importancia de la preparación de los informes de sostenibilidad, y es que hablamos por lo menos de que ya a nivel mundial hay más de 5.200 empresas que vienen preparando informes en el formato GRI, y en Costa Rica ya tenemos más de 70 empresas que están preparando estos informes. Y es que esa es una de las formas de mostrar lo que hablábamos ahora. Recientemente conversaba en el sector cooperativo, y si bien es cierto, ya ellos vienen preparando también informes con otros formatos, porque no vamos a decir que GRI es exclusivo. Se dice que de las empresas que preparan informes de sostenibilidad, un 37% son los que vienen utilizando esta metodología. Lo importante es que ya entremos en ese proceso y al final veamos cuál es el que debemos utilizar, que nos genere la mayor cantidad de beneficios, pero principalmente de resultados, para demostrar ese compromiso a través de los 3 criterios que son los que estamos desarrollando. Y voy a dejarle a Melissa que se refiera nuevamente a los 3 criterios para que ya cerremos nuestro programa de hoy. Al ambiental, con toda la parte que tiene que ver con vegetación, fauna, ecosistemas; al económico, que tiene que ver con acomodar la casa y desde cero empezar a formar y a poner en práctica esos procesos sostenibles económicamente; y a la parte social, que es la parte de hacer algo por nuestra sociedad, por nuestra comunidad, para que todos puedan seguir teniendo trabajo y creciendo económicamente. Y es que el tema social reviste un tema sumamente importante, porque ahora nos encontramos incluso muchos productos que son producidos, que son fabricados en otras latitudes y aquí los consumimos. Entonces, la parte social debe cumplir esta condición, tal como lo que has mencionado, de generar mejores condiciones de vida, y lo vemos en uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Así es que los dejamos nuevamente con la inquietud de los 3 criterios, con sus siglas en inglés ESG o en español ASG: ambiente, social y gobernanza. Muchísimas gracias y los esperamos en nuestra próxima presentación de Alama ESG Consulting. Y Melissa, muy agradecido de que hayas compartido conmigo hoy este espacio. Muchas gracias por la invitación. Espero seguir visitándolos y seguir conversando de estos temas que realmente me apasionan, y que me inviten a asesorarlos en sus empresas o en sus proyectos para continuar con este tema. En Alama ESG Consulting nos especializamos en impulsar el valor empresarial integral. En nuestra misión está establecido el servicio de consultoría, planeación y gestión estratégica enfocados en temas ambientales, sociales y de gobernanza, direccionados a los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por la ONU, que constituyen de manera positiva para el desarrollo financiero y responsable de las empresas. Para obtener resultados evidentes, hablando de sostenibilidad, sabemos que la información financiera es el elemento relevante, porque cuantifica el impacto en la gestión de las organizaciones que suman a la responsabilidad y el cambio. Somos profesionales de gran trayectoria en finanzas, contabilidad, impuestos, administración y desarrollo empresarial. Además, pioneros en el estudio
del proyecto de las normas NIF S1, requerimientos generales para la información al revelar sobre sostenibilidad relacionada con la información financiera, y NIF S2, información al revelar relacionada con el clima, que han sido desarrollados por la Fundación IFRS. Impulse el valor empresarial integral de su organización a través de la formación y consultoría y realice una gestión responsable.